En 20 minutos pasamos de uno de los mejores cines de autor que he visto a una película menor de Almodóvar. Bienvenidos un día más a vuestro programa, bienvenidos al Club de la Camarita. Inauguramos secciones y es que os voy a traer un estreno semanal todas las semanas del año, 2 vídeos semanales, incluyendo un estreno cada semana. Y la primera es esta amarga Navidad del gran Pedro Almodóvar. Si os gusta esta idea, dadle apoyo a tope, dejádmelo saber con vuestros likes o comentarios. Aquí me veis entrando al cine, qué suerte tenemos de tener tan grandes cines en Barcelona, soy un afortunado, la verdad. Nos ha tocado sala justo al lado de Torrente, para que veáis las dos Españas. Yo os traigo esta película, lo siento si queríais la otra. Os explico un poco de qué va. Esta nueva película de Almodóvar dirige el director manchego, 76 años tiene ya, y se rodea de actrices y actores fetiches, como siempre, los que ha trabajado ya muchas veces. Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia, Milena Smith, Aitana Sánchez Gijón, Vicky Luengo, Patrick Criado. La verdad es que están enormes todo su reparto. Apariciones esporádicas de Carmen Machi, Rosy de Palma, otras clásicas en su filmografía. Y la trama va a suceder en 2 líneas temporales distintas. La primera en 2004, con Elsa y Bo. Aquí tenemos también a 2 amigas íntimas de Elsa, que lo están pasando fatal con sus familias. Varias historias que se van a mezclar con la de la vida de la directora publicista, con las que va a tener que lidiar, pero que ya vamos a ver que lo más importante es el lado creativo de esta. Y eventualmente va a decidir hacer su tercera película, a pesar de que es una persona bastante frágil en estos momentos y que su novio Bo la ha de cuidar constantemente. Su novio, que es bombero y stripper. La película se desarrolla en 2 líneas temporales. Una en 2004, que representa la ficción, que es donde nos muestran la historia de estos 2 personajes que os acabo de comentar. Y la segunda en la actualidad, que es la realidad, la supuesta realidad, donde el director de cine Raúl se supone que está escribiendo la película que protagonizan Elsa y Bo. Esa historia autobiográfica con ellos como personajes principales. Y a su vez puedes identificar que Raúl es claramente Almodóvar. Leonardo Sbaraglia es argentino, pero los rasgos de interpretación, pelo blanco, la historia que se cuenta, los diálogos, los secretos de este director, claramente nos dejan ver que en última instancia es Pedro Almodóvar quien está siendo retratado. Es un poco como una muñeca rusa, dentro de otra muñeca rusa, dentro de otra, dentro de otra. ¿Cómo nos va a presentar esto Almodóvar? Pues sigue siendo el Almodóvar de su tercera etapa cinematográfica, en versión más radical incluso. Ha dividido su carrera en 3. Principios y 80s, más gamberro, movida madrileña. La segunda es su prime, 90s-2000, dramas profundos, personajes femeninos complejos, y la tercera ya es esta de autoexploración, autobiografía, mostrarnos sus lamentos, arrepentimientos, donde destaca sobre todo Dolor y Gloria, algunas últimas que se han quedado por el camino, y en esta nos va a mostrar eso al cuadrado. Al principio de la historia, con Elsa y Bo, vamos a ver al Pedro Almodóvar más auténtico, al Pedro de siempre, con su estética de colores, a veces rojiza, canciones de artistas conocidos en mitad de las escenas, Chabela Vargas nunca le falla, sus personajes lo escuchan, se emocionan, la importancia de los personajes femeninos, los hombres que les hacen un poco la vida imposible a ellas, eso lo vamos a seguir viendo al principio, y donde más brilla el director es en eso. Cada vez que un personaje habla, notas que es Almodóvar quien está hablando, cada personaje tiene un poquito del director. Y ya os digo que yo lo voy a notar muchísimo en Elsa durante toda la película. Lo voy a notar en las canciones, lo voy a notar en el ritmo que tiene esta presentación. Ya os digo, estoy muy metido en la historia de Elsa y Bo. Aquí es cuando aparecen Carmen Machi y Rosy de Palma también. Humor sutil, todo muy reconocible. Incluso le voy a perdonar esa escena de 10 minutos de striptease del bombero, porque por lo menos estoy viendo a un Almodóvar reconocible que me gusta. De las 2 líneas temporales que os he comentado, a mí la que más me gusta indiscutiblemente es la ficción, es la del 2004. De hecho, cuando transcurren las escenas en Lanzarote, yo estoy en trance, yo podría seguir viendo eso durante 3 horas más.
Me encanta lo que estoy viendo, me hipnotiza Almodóvar con esos planos mágicos de la isla, con esos diálogos cerrados entre dos de las protagonistas. O sea, ahí estás viendo 50 años de la carrera de Almodóvar en dos personajes. Estás aprendiendo de la vida. Yo ahí digo, viva el cine de autor. Donde haya una buena historia humana, yo no le voy a pedir más. Sobre todo en esta parte, la película nos va a mostrar brillantemente el aislamiento del artista, su obsesión por la creación, su ego, cómo el director está en una burbuja, es egoísta, apenas se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Os doy dos pruebas de ello. Una es que el mayor problema que tiene la directora es su estancamiento creativo. Son problemas relacionados con su cine. Y alrededor en esta película va a tener suicidios, va a tener accidentes infantiles, va a tener lo peor que te puede suceder. Y aún así es como que lo equipara. Es decir, vive tan metido en lo suyo que no se da cuenta de lo que son los verdaderos problemas en el mundo. Vemos también esta enseñanza en la muerte de su madre, de la directora, en cómo le pilla grabando una mísera escena de publicidad de calzoncillos y aún así decide terminar el trabajo y no irse. Es la pura obsesión del creador, el no poder dejar en trabajar, que no solo ya lo ha dicho en algunas entrevistas Almodóvar, obsesionado que está con rodar cine, sino que nos lo enseña en sus propias películas. El cómo, para bien y para mal, no tiene remedio ninguno. Luego también me gusta muchísimo esa reflexión moral del creador, el hasta dónde se puede inspirar uno en historias de su alrededor, en desgracias de gente allegada, de familiares, y hasta qué punto es ético meterlas en sus historias como personajes ficticios. Eso me ha parecido muy interesante y va a ser uno de los puntos clave de esta película. Ahora, no todo es de color de rosa y hay una cosa que no le voy a comprar al director. Y es que la parte de la trama de la actualidad, la parte de Raúl dirigiendo, ahí se me cae. Me parece menos interesante, me parece innecesario casi. Sí que al principio está bien esta doble línea temporal, meter algo de contexto, pero lo que ocurre en los últimos 20 minutos me va a chafar la película. Ese exceso de vulnerabilidad de Almodóvar, el alargar la película cuando el director Raúl ya le había puesto el fin en el guión porque dice que no es suficiente, pero sin embargo lo que viene después es una charla, casi soliloquio diría más bien, porque aunque hablen dos protagonistas, es Almodóvar quien está hablando en todo el rato, es un soliloquio suyo, a través de sus personajes. Una reflexión sobre sus miedos, su vida, sus inquietudes, pero ¿para qué? Es una reflexión demasiado explícita, es decir, ya has reflexionado durante la película, en esa hora y media que a mí me has tenido hipnotizado, que a mucha gente la has tenido así, y después de eso tienes que reexplicarte, pero de forma más literal, de forma más masticada para el espectador. No acabo de entenderlo bien porque es una paradoja, porque Raúl alarga la película porque le falta algo, porque no es suficiente, pero a su vez la película se va a caer por eso, porque estaba siendo un peliculón hasta estos últimos 20 minutos finales. Comparándose con Bergman y Fellini, que ellos también tuvieron películas menores y justificándose con esta, pero si era un peliculón hasta que has empezado a reflexionar eso. Una pena porque se dicen frases en la película como que el artista no elige el final, sino que el final le arrasa a uno y termina imponiéndose. Es decir, un poco todo lo que había construido se me cae personalmente. Creo que nos ha metido un final que no encaja con lo que nos estaba contando. En definitiva, te la recomiendo si te gusta el cine de autor. No te esperes todo sobre Mi madre o Volver. Pero si eres fan del artista, a pesar de sus errores, verás una película muy reconocible, muy reflexionadora, muy estética y vas a pasar un buen rato en el cine a pesar de su final. La verdad, solo la recomiendo si eres fan de Almodóvar y has seguido su trayectoria. Si no, mejor que vayas a ver otra cosa. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, te ha gustado la reseña, déjamelo saber con tu like. Quiero saber tu opinión, porque hay opiniones muy dispares en esta película y yo mismo he tenido tramos muy distintos viéndola, así que déjamelo saber en comentarios y suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos pronto.